Contradicción, paradoja y misterio. Al explorar la importancia de la ley de la no contradicción más ampliamente, debemos poner cuidado en diferenciarla de las nociones estrechamente relacionadas que con frecuencia se confunden con la noción de la contradicción. Hay tres vocablos castellanos que erróneamente con frecuencia se usan como sinónimos: contradicción, paradoja y misterio. Aunque esos tres términos están estrechamente relacionados, deben, sin embargo, diferenciarse el uno del otro. En un reciente artículo profesional, un erudito argumentaba en contra del teísmo cristiano y lo ridiculizaba, escribiendo que en el centro mismo de la ortodoxia cristiana histórica está la doctrina de la Trinidad, una doctrina que ninguna persona racional podría abrazar porque es absurda. Hizo esa acusación porque estaba convencido de que la doctrina de la Trinidad viola la ley de la no contradicción y por lo tanto infringe la misma lógica. Esta acusación en contra de la doctrina de la Trinidad no debe sorprender a nadie. Muchas personas ofrecen el mismo argumento. Lo que causa sorpresa, sin embargo, es que ese ataque fue esgrimido por un filósofo profesional, un profesor que debe conocer la ley de la no contradicción lo suficientemente bien para saber que la doctrina de la Trinidad de hecho no infringe la lógica. Contradicción frente a paradoja. La doctrina histórica de la Trinidad afirma que Dios es uno en esencia o sustancia y tres en personas. Si escribimos eso de manera lógica, se haría de la manera siguiente: Dios es uno en A, esencia, y tres en B, personas. Según este principio, vemos que la Trinidad no infringe la lógica. La ortodoxia afirma que Dios, con relación a una cosa, está unificado, pero con respecto a otra cosa tiene diversidad o pluralidad. Dios es tres en una cosa y uno en otra cosa. Eso no es una contradicción. Una contradicción tendría lugar si dijésemos que Dios es uno en esencia A y tres en esencia no A, o tres personas B y uno en persona no B, en el mismo sentido y al mismo tiempo. Lo que tenemos con la doctrina de la Trinidad no es una violación de la ley de la no contradicción, sino una paradoja. Lingüísticamente, el vocablo paradoja procede del griego para lo que está al lado de algo, idokeo, parecer. El término paradoja simplemente describe una declaración que, aunque verdadera, tiene una apariencia de contradicción. Dicho vocablo era importante durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Cuando el debate trinitario estaba en su apogeo, el docetismo, también de griego dokeo, argumentaba que Jesús parecía o tenía la apariencia de poseer un cuerpo humano y de ser una persona humana, pero su cuerpo, decían, era solo un fantasma. El docetismo era una rama del gnosticismo. Los gnósticos, por lo general, desdeñaban lo material y lo físico como inherentemente maligno. Ese modo de pensar armonizaba con la antigua filosofía griega, que sostenía que si algo espiritual entraba en contacto con lo físico, entonces lo espiritual se contaminaría porque la carne era, por naturaleza, imperfecta y corrupta. Es fácil ver, entonces, cómo el gran tropiezo para los gnósticos no era tanto la resurrección de Jesús, sino su encarnación. La idea de un Dios espiritual que toma para sí una naturaleza humana y un cuerpo era repudiada por ellos. Los docetas en la iglesia primitiva argumentaban a partir de esas premisas que Jesús realmente era un fantasma, que solo parecía tener un cuerpo humano. De paso, ¿cómo manejó el apóstol Juan ese argumento en su primera epístola? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:2-3. Esa teoría doceta con respecto a Cristo, de que era un fantasma, que negaba la realidad de su cuerpo físico, fue considerada por Juan, y por extensión por los escritores del Nuevo Testamento, como una enseñanza no solo hereje, sino al mismo tiempo como representante del espíritu del anticristo. Los gnósticos se equivocaron al no examinar la encarnación más profundamente. La encarnación a primera vista podría parecer contradictoria, pero vista más de cerca, vemos que en realidad la encarnación, como la Trinidad, no es en manera alguna una contradicción. La Iglesia cristiana ortodoxa no confesó que Jesús es Dios A y no Dios no A, hombre B y no hombre no B. En cambio, la Iglesia declaró que Jesús es tanto verdadero Dios A como verdadero hombre B. Él es tanto A como B con todos sus respectivos atributos. Cristo es una persona, pero dos en naturaleza. Ninguna de esas dos fórmulas es contradictoria, pero ambas son paradójicas. Las Sagradas Escrituras están llenas de tales paradojas, especialmente en las enseñanzas de Jesús. Considere Mateo 10:30, donde Jesús dijo: «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». ¿Es eso una contradicción o una paradoja? Si Jesús estaba llamando a sus seguidores a perder sus vidas al mismo tiempo, y de la misma manera en que ellos encontraron sus vidas, entonces hubiese enseñado algo absurdo, o sea, una pura contradicción.
contradicción, pero si quiso decir que en un sentido tenían que perder sus vidas para poderla encontrar en otro sentido, entonces esa declaración es una paradoja, a primera vista una aparente contradicción, pero en un segundo examen una verdad profunda. Contradicción, paradoja y antinomia. La diferencia entre contradicción y paradoja es muy clara. Si entendemos la diferencia entre los dos vocablos, no debemos tropezar en las dificultades en las que muchos tropiezan. Desafortunadamente, hay otro vocablo que tiende a enturbiar las aguas, y ese término es antinomia. En la filosofía clásica, el vocablo antinomia es equivalente a la palabra contradicción. Es decir, en la filosofía clásica, una antinomia es una contradicción. Contradicción procede del latín. Contra es un prefijo que antepuesto a dicción literalmente significa hablar en contra de algo. Esto se ve más claramente cuando analizamos el vocablo antinomia, que procede del griego anti, es el prefijo que significa en contra de, y la raíz es el vocablo nomos, que significa ley. Una antinomia literalmente significa contra la ley. La ley que se contempla de este vocablo es la ley de la no contradicción. Una antinomia es una violación de la ley de la no contradicción, y por lo tanto es una contradicción. Ambos vocablos, contradicción y antinomia, histórica y clásicamente significan lo mismo. Desafortunadamente, en nuestro tiempo son usados diferentemente, y con frecuencia antinomia se utiliza como un sustituto o como equivalente de paradoja. Si acudimos a algunas ediciones recientes de diccionarios, veríamos que antinomia y paradoja se clasifican como sinónimos de contradicción. ¿Cómo se explica eso? El idioma es dinámico, experimenta cambios con el tiempo. Cuando un lexicógrafo se da la tarea de definir palabras y preparar un diccionario, estudia la etimología de la palabra, que implica por lo menos 3 consideraciones importantes. Primero, mira al origen de la palabra. En el caso del vocablo contradicción, irá a la raíz del latín original. En el caso de antinomia, irá al griego. Entonces examina el uso histórico. Si miramos a los numerosos tomos del diccionario etimológico de la Real Academia, veremos referencias a cómo las palabras eran históricamente usadas. Puede haber citas, por ejemplo, de Cervantes, mostrando cómo dicho autor en su época usó un vocablo particular y luego, al llevarlo a través de los siglos, mostrando cómo dicho vocablo experimente cambios sutiles en su uso. Pero el criterio final por el que los lexicógrafos definen las palabras es el uso contemporáneo. Mantienen su oído alerta para observar cómo la gente moderna está usando el vocablo. Si un número suficiente de personas usa una palabra incorrectamente, y lo hacen con mucha frecuencia, ese uso incorrecto del vocablo será considerado como correcto. No me sorprende nada, pues, ver que algunos diccionarios modernos llaman a la paradoja y a la antinomia sinónimos de contradicción, aun cuando históricamente hay diferencias cruciales entre ellas. Sin embargo, puesto que hablamos filosófica y teológicamente, estoy usando esos términos en su sentido histórico, no de la manera en que son amalgamados por nuestra cultura contemporánea. Misterio. Si existe confusión entre esos vocablos, la confusión se vuelve aún mayor cuando añadimos la próxima categoría a la mezcla, es decir, la categoría de misterio. Cuando afirmamos la doctrina de la Trinidad, aunque podemos definir lo que no es IE, no es una contradicción, sin embargo, somos incapaces de penetrar en las profundidades de lo que en realidad es. Del mismo modo, en el Concilio de Calcedonia en el año 451, la Iglesia puso un cerco alrededor de la doctrina de la Encarnación. El concilio afirmó que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que esas dos naturalezas son distintas pero que están perfectamente unidas, no están confundidas ni mezcladas ni separadas o divididas. La Iglesia, sin embargo, no presumió poder definir exhaustivamente cómo existe la unión de las dos naturalezas de Jesús. Simplemente construyó una plataforma en la que la ortodoxia pueda funcionar. Lo que queda, lo que la Iglesia no expresó, es misterio. Nadie puede explicar con exactitud qué ocurrió cuando el Verbo se hizo carne. No sabemos cómo la naturaleza divina y la humana coexistente en la encarnación. Eso sigue siendo un misterio para nosotros. Somos finitos y por lo tanto no podemos comprender exhaustivamente lo infinito. Es importante entender, sin embargo, que el hecho de que algo sea un misterio no invalida su veracidad. Si ese fuese el caso, el estudio de la misma ciencia se derrumbaría. Todavía hay mucho que aprender en varios campos de la ciencia, las matemáticas, los estudios sociales y la teología. Aunque algunas cosas son más misteriosas para una persona y menos para otra, nadie, excepto Dios, tiene conocimiento exhaustivo del pasado, el presente y el futuro. Cuando se confronta un problema eléctrico, una persona podría sentirse desconcertada con respecto a cualquier cosa más allá de cambiar una bombilla o comprobar
probar un fusible. Para un electricista, sin embargo, hay mucho menos misterio. Lo mismo se aplica al cristianismo. La gente puede encontrar todo tipo de misterios dentro de la fe cristiana, pero hay teólogos que han estudiado y desentrañado lo que para otros constituye misterios. Los teólogos, por supuesto, nunca entienden plenamente las cosas de Dios. Pueden encontrar que el desentrañar un misterio abre la puerta a varios más, demostrando el adagio que mientras más estudiamos, más comprendemos lo poco que sabemos. Misterio en oposición a contradicción. Un misterio implica una falta de comprensión o una ausencia de conocimiento. Si existe algún punto de contacto entre una contradicción y un misterio, es este. Ninguno de los dos es comprendido en el presente. Pero una diferencia importante queda. Las contradicciones nunca pueden ser comprendidas, pues son inherentemente incomprensibles. Ni aún Dios puede entender una contradicción. Para Dios no existe nada semejante a un círculo cuadrado. Sin embargo, en su tiempo, con la obtención de más información, lo que ahora es un misterio puede ser revelado. La declaración, el libro en tu mano no es un libro, nunca tendrá sentido. Pero ese mismo libro, en manos de un bebé, aunque ininteligible en ese momento, no permanecerá siendo un misterio por mucho tiempo. Un misterio es un legítimo elemento de realidad, una legítima parte de procurar conocimiento, y debe producir una respuesta de humildad en nosotros. Pero un misterio no puede y no debe ser utilizado como una licencia para aceptar la contradicción. Eso ocurre repetidas veces, especialmente en nuestra presente cultura relativista. La gente, incluso profesores de filosofía, indebidamente asume que ciertas cosas son contradicciones, y piensa que si se obtiene más información, se podrá descubrir la contradicción. Pero una contradicción por su propia naturaleza no puede ser comprendida jamás. Aun con todo el conocimiento del mundo o mediante un examen en la eternidad, una contradicción de buena fe permanecerá desconocida para siempre. Esas diferencias cruciales entre las categorías de misterio, paradoja y contradicción no deben ser subestimadas. Las contradicciones salieron de la boca de la serpiente en el huerto, mientras que las paradojas nos muestran las verdades más profundas y los misterios nos conducen a exclamar con Pablo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Romanos 11:33. Quizá el mayor peligro que confrontamos en teología hoy implica la confusión de estas diferentes categorías. Hay teólogos que no se ruborizan al afirmar ambos extremos de una contradicción. Tuve un profesor en el seminario que una vez declaró: «Dios es absolutamente inmutable en su esencia» y «Dios es absolutamente mutable en su esencia». Eso lo dijo con el ceño fruncido y en voz baja, como si estuviese expresando algo profundo. Los estudiantes, como era de esperarse, fueron impresionados, pensando: «Oh, eso es en realidad profundo». En realidad, su declaración no era profunda, era profundamente absurda. Hoy, dentro del campo evangélico, se ha esparcido una nueva epidemia por pensadores que dicen que por ser Dios, un orden más elevado de ser que nosotros, las verdaderas contradicciones pueden resolverse en su mente. O sea, que Dios no está atado por las leyes de la lógica, pero directamente socava la total revelación bíblica. Si las contradicciones pueden reconciliarse en la mente de Dios, entonces no podemos confiar ni una sola palabra de la Escritura, porque en la mente de Dios Cristo podría ser también el anticristo. ¿Misterio? Sí. ¿Contradicción? No. Debemos ser cuidadosos en observar la diferencia.